Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los hechos que afectan al pasivo. Mi nombre es Estela García y ya hemos tenido oportunidad de charlar en otras unidades. En esta presentación se ve cómo está compuesto de algún modo el patrimonio de una empresa. Ustedes saben que está conformado por el activo, que es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Ahora vamos a analizar en detalle la otra parte de la ecuación, es decir, el pasivo, y en otra oportunidad analizaremos el patrimonio neto. De algún modo podríamos hacer un juego diciendo que si doblamos una hoja de papel al medio, vemos dos caras de la misma realidad. En la primera parte veríamos el activo y en la parte reversa el pasivo y el patrimonio neto. El activo, de algún modo, nos refleja todo aquello que la empresa tiene, es decir, los recursos y los derechos de la empresa. Es todo aquello que usa para trabajar y todo aquello que le deben y que tiene derecho a reclamar. En tanto, el pasivo son las deudas de la empresa. Es la financiación externa de la empresa. El patrimonio neto, sin embargo, está compuesto inicialmente por los aportes de los socios. Es la financiación interna de la empresa. El valor total de mis activos, como sabemos, debe ser igual que el importe total de cómo estos fueron financiados. Por eso decimos que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Ahora sí estamos en condiciones de decir qué es el pasivo. El pasivo representa las obligaciones ciertas y contingentes de la empresa. Obligaciones ciertas, hacemos referencias a las deudas, ¿sí? Que son lo que la empresa debe pagar en un momento determinado, mientras que las contingentes son las previsiones, es decir, importes estimados para hacer frente a situaciones que probablemente originen obligaciones para la empresa. Pasivo, de acuerdo a las normas técnicas, en este caso la RT 16, dice que un ente tiene un pasivo cuando por un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona o es altamente probable de que ello ocurra. La cancelación de una obligación es ineludible o es altamente probable. Deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. La cancelación total o parcial se produce mediante la entrega de efectivo u otro activo, la prestación de un servicio, el reemplazo de la obligación por otro pasivo, la conversión de la deuda en capital, la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. Analizando las cuentas del pasivo, vamos a ver que se acreditan cuando se contrae una obligación, en tanto se debitan cuando se paga la deuda. El saldo de las cuentas de pasivo es acreedor y representa lo que se debe a terceros. Seguidamente vamos a ver la clasificación de los pasivos o deudas. En una primera clasificación podemos hablar que de acuerdo a la oportunidad de su exigibilidad se dividen en corrientes y no corrientes. Así, de acuerdo a esta clasificación, podríamos decir que los pasivos corrientes son aquellos que vencen dentro de los 12 meses a partir de la fecha de cierre del balance general o cierre del ejercicio. En cambio, los pasivos no corrientes son aquellos cuyo vencimiento excede los 12 meses a partir de la fecha de cierre del balance general. Es decir, que tenemos como ejemplo de pasivos corrientes por el IVA débito fiscal, los proveedores, los alquileres a pagar, anticipos de clientes, sueldos a pagar. Mientras que son ejemplos de pasivos no corrientes, hipotecas a pagar, acreedores hipotecarios, que suponen un mayor plazo. Dentro de las clasificaciones de los pasivos, también podemos hablar de ellos de acuerdo al origen.
es decir, de acuerdo a la naturaleza del hecho económico que los generó. Así vamos a encontrar deudas financieras y bancarias, comerciales, fiscales, sociales y otras deudas. Así, primeramente, hablando de las deudas comerciales, son aquellas que han sido contraídas por la compra de bienes o servicios que hacen a la actividad específica de la empresa. Así encontramos deudas en cuenta corriente sin documentar, tal sería el caso de los proveedores, deudas documentadas pero sin garantía, se firma un pagaré, por ejemplo, obligaciones a pagar, y deudas documentadas y con garantía. Allí podemos tener una garantía personal, aval o fianza, o una garantía real, como sería la prenda o la hipoteca. Ejemplos de esto son obligaciones a pagar con garantía prendaria o con garantía hipotecaria, por ejemplo. Otro tipo de deuda son los préstamos. En este caso son compromisos contraídos con terceros o socios que le han prestado dinero a la empresa. El costo de este tipo de operaciones es el interés. Estas deudas pueden ser bancarias u otras. Las bancarias es cuando el que presta el dinero es un banco, ya sea autorizándonos a girar en descubierto o mediante otro tipo de préstamos. Mientras que otras son préstamos de otras entidades financieras que no son bancarias o de personas físicas o jurídicas. También tenemos deudas fiscales, que son las contraídas con los organismos recaudadores de impuestos y de tasas, llámese AFIP, Dirección General de Rentas o municipalidades. Por ejemplo, el IVA a pagar es un caso de deudas fiscales. Las deudas laborales serán analizadas seguidamente. Luego también tenemos los anticipos de clientes, que son deudas que tenemos con nuestros clientes por importes que nos han anticipado para futuras compras de bienes o servicios. En este caso, lo que estamos debiendo al cliente es un bien o la prestación del servicio o, en último caso, de no poder cumplir, el dinero que nos entregó. Otro tipo de deudas son los dividendos a pagar, que son deudas con los socios, accionistas, una vez que la asamblea determine el importe de las ganancias que se van a distribuir. Estos dividendos, que forman parte del pasivo, se van a tratar de dividendos en especie o en efectivo, no los dividendos en acciones. Otro tipo de deudas son todas las otras obligaciones que tenga la empresa y que no corresponda incluirlas en los apartados anteriores. Por ejemplo, honorarios a pagar a directores, a síndicos, a profesionales. También podrían ser el caso de alquileres cobrados por anticipado. Cada una de estas clasificaciones las vamos a analizar separadamente en ejercicios prácticos. Seguidamente vamos a ver qué cuentas conforman parte de cada una de las clasificaciones que hemos estado estudiando recientemente. Así, dentro de las deudas comerciales en cuenta corrientes encontramos a los proveedores, mientras que en las documentadas tenemos las cuentas obligaciones a pagar, prendas a pagar e hipotecas a pagar. Dentro de las deudas bancarias encontramos los adelantos en cuenta corriente, obligaciones a pagar bancarias, prendas a pagar bancarias, hipotecas a pagar bancarias y otras deudas bancarias. Y si el préstamo proviene de otra entidad financiera, tendrán la misma denominación de las deudas bancarias. Recordemos que estas cuentas las podemos encontrar en el plan de cuentas que se adjuntó dentro del material de la cátedra. Con respecto a las deudas laborales, las vamos a analizar a continuación, pero básicamente mencionarles que están conformadas por los sueldos y los jornales a pagar a los empleados y además las leyes sociales a pagar, con los distintos conceptos que estos comprenden. Dentro de las deudas fiscales podemos dividirlas en las nacionales, provinciales o municipales. Ejemplo de deudas nacionales tenemos el IVA débito fiscal u otros impuestos a pagar. Dentro de las deudas provinciales, por ejemplo, los impuestos a los ingresos brutos son de origen provincial y tenemos la cuenta de GR.
y dentro de los impuestos municipales serían tasas y servicios a pagar. Dentro de la clasificación de otras deudas podemos encontrar dividendos a pagar, dijimos dividendos en efectivo o dividendos en especie a pagar, honorarios a pagar, la cuenta de intereses a devengar, que ya la vamos a analizar como cuenta de pasivo, y además anticipos de clientes y otras deudas.